Su mano ya estaba alrededor de su garganta cuando vio el anillo. «Quedaste embarazada», siseó Cooper, con los dedos apretándose mientras Melissa luchaba por respirar. Una mano protegiendo su vientre. Y fue en ese momento cuando la puerta del café se abrió. El hombre que entró no gritó. No corrió. Pero cuando dijo, «Aparta tu mano de mi esposa». Toda la sala quedó en silencio. Porque Cooper acababa de tocar al mundo de Pedro Feliciano. Y Pedro nunca deja las amenazas sin terminar. Si esta historia te atrapó, suscríbete para no perderte lo que viene. Mañana llega otra historia inolvidable. Deja un comentario y cuéntame desde dónde estás viendo esto. Me encanta saber que hay gente conectada desde todos los rincones del mundo. Bien. Volvamos a la historia. El café con leche se había enfriado, pero Melissa mantenía la palma plana contra la cerámica de todas formas. Era un hábito que había desarrollado en algún punto entre la mujer que solía ser y la mujer que todavía estaba convirtiéndose. Esa necesidad de aferrarse al calor incluso después de que ya se había ido. Su terapeuta probablemente diría algo significativo sobre eso. Melissa aún no se lo había mencionado. Algunas revelaciones se sentían demasiado privadas para entregarlas, incluso a alguien que te pagaban por recibirlas. El café frente a la avenida Meridian se movía a su alrededor con la calma despreocupada de un martes por la tarde. Lámparas colgantes sobre mesas de madera pulida. El olor a espresso y pasteles tibios flotaba desde el mostrador. Conversaciones suaves llenaban el espacio, nada urgente, nada agudo. El tipo de ambiente que Pedro había elegido deliberadamente cuando sugirió reunirse allí. Discreto, cómodo, lo suficientemente lejos de su mundo habitual como para que su madre pudiera relajarse tomando un café sin que una rotación de seguridad la hiciera sentir como un blanco. Melissa se movió en su silla y sintió el dolor familiar presionarse en la parte baja de su espalda. 5 meses. El volumen de su vientre ya no podía ocultarse. Aunque tampoco lo intentaba. Su suave cardigan gris colgaba abierto sobre su blusa blanca, y su mano derecha descansaba instintivamente sobre su barriga, como siempre lo hacía ahora, sin instrucciones, sin pensarlo. Su cuerpo había desarrollado su propio lenguaje de protección antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Su laptop estaba abierta sobre la mesa junto a una taza sin tocar y un teléfono que ya había revisado 3 veces. Pedro le había enviado un mensaje hacía 15 minutos. Llego con 10 minutos de retraso. Mamá pregunta qué pediste. Dile que pediste el croissant de almendra. Le va a alegrar el día. Melissa no había pedido el croissant de almendra. Pero sonrió de todos modos. Volvió a su pantalla, un mensaje a medias para el consultorio del pediatra sobre la próxima cita, e intentó concentrarse. A su alrededor, el café seguía su ritmo. Una pareja joven discutía en voz baja cerca de la ventana. Un hombre en el rincón leía un periódico con el tipo de concentración que solo logran las personas retiradas. Un niño junto a la entrada pateaba rítmicamente su silla mientras su madre deslizaba el teléfono sin prestarle atención. Melissa captó su reflejo débilmente en el cristal oscuro de su laptop. Cabello oscuro cayendo más allá de sus hombros. Ojos cansados. Pero no del tipo vacío, sino del tipo lleno. Del tipo que viene de cargar algo real. Su anillo atrapó la luz de la lámpara colgante y arrojó un pequeño destello sobre la mesa. Melissa lo tocó sin pensar. Un reflejo que no había logrado detener, y que ya no quería detener. 8 meses atrás, Pedro lo había deslizado en su dedo sin ceremonia, sin espectáculo. Solo ellos dos y un puñado de personas que importaban, en una sala que olía a flores blancas y cera de vela. Pedro la había mirado como si ella fuera algo que tenía sentido para él. Como una respuesta que había tenido la paciencia de esperar. Melissa no había sabido qué hacer con ser mirada de esa manera. Aún estaba aprendiendo. El dolor en su espalda se agudizó brevemente. Melissa rodó sus hombros y alcanzó el café frío, más por tener algo que hacer con las manos que por verdadera sed. Afuera de las ventanas altas, la tarde estaba gris y quieta. Una mujer pasaba por la acera con un cochecito, con la cabeza gacha contra el viento. Melissa exhaló despacio. Esta era la vida que había construido desde los escombros de la anterior. Tardes tranquilas, un hombre que le enviaba mensajes sobre croissants, un bebé que presionaba suavemente contra sus costillas. No era dramática ni ruidosa.
Simplemente era suya. Y todavía, incluso ahora, Melissa se sorprendía en silencio cada mañana de que nadie viniera a desmantelarla. Debería haber sabido que no debía pensar eso un martes. La puerta del café se abrió. Melissa no levantó la vista. Estaba estirándose sobre la mesa para cerrar su laptop, con los ojos bajos, los dedos ya moviéndose hacia el trackpad. Cuando el cambio ocurrió. No exactamente un sonido, no exactamente un movimiento, sino una alteración en la calidad misma del aire. Algo que bajó la temperatura a un grado que Melissa no podía medir, pero que sintió de inmediato en la nuca y en la palma de su mano todavía presionada contra la taza fría. Luego llegó la voz. ¿Melissa? 3 sílabas. Eso fue todo. Pero aterrizaron como aterriza una hoja afilada, precisa, sin advertencia, encontrando el lugar exacto que seguía sin protección. Melissa no había escuchado esa voz en 14 meses. No había querido escucharla. Había construido su vida completamente nueva alrededor de su ausencia deliberada. Nuevas rutinas, nuevos círculos, un nuevo apellido que llevaba como una armadura que ya no tenía que pensar en ponerse. Y aún así, en el espacio de un aliento, cada músculo de su cuerpo recordó lo que había significado ser una mujer que respondía a Cooper Scott. Melissa levantó la vista despacio. Cooper estaba de pie a menos de 2 metros de su mesa. Un traje azul marino cortado ceñido sobre hombros anchos que siempre había mantenido deliberadamente imponentes. Cabello oscuro peinado hacia atrás desde un rostro bien afeitado, acicalado de la manera en que los hombres se acicalan cuando el control es el objetivo. Cada borde cuidado, cada detalle intencional. Los ojos de Cooper encontraron primero el rostro de Melissa, luego bajaron. Cooper se quedó mirando el vientre de Melissa. El ruido del café continuó a su alrededor, pedidos en voz alta, cucharas contra tazas, el murmullo suave de las tardes ordinarias de otras personas. Pero el espacio entre Melissa y Cooper quedó completamente en silencio. Melissa sintió que la mesa más cercana la miró y volvió a apartar los ojos. El niño junto a la entrada dejó de patear su silla. La expresión de Cooper, cuando su mirada finalmente volvió a la de Melissa, no era sorpresa. La sorpresa pasa. Lo que se movía por el rostro de Cooper era algo que ya había comenzado a agriarse antes de terminar de procesar lo que estaba mirando. Algo caliente y feo abriéndose camino desde debajo de la superficie acicalada de Cooper, como siempre lo había hecho. La mandíbula de Cooper se tensó. Su mano derecha, la que tenía la vieja cicatriz en los nudillos, se cerró despacio a su lado. «Quedaste embarazada». La voz de Cooper era baja, peligrosamente baja. El registro exacto que Melissa había aprendido a temer más que los gritos. La mano de Melissa se presionó firme y plana contra su vientre. Sus ojos no bajaron. No se llenaron de lágrimas. Sostuvieron la mirada de Cooper con la calma constante de una mujer que había caminado por el fuego y salido del otro lado sabiendo exactamente cómo se veía el fuego. Pero su pulso decía algo diferente. Y en algún lugar más allá de los paneles de vidrio de la entrada detrás de Cooper, faros barrían despacio el pavimento mojado afuera. Pedro estaba a 10 minutos. Melissa necesitaba 10 minutos. Y no estaba para nada segura de tenerlos. Melissa había pasado 4 años creyendo que el fracaso era suyo. 4 años doblándose sobre sí misma alrededor de un hombre que le entregaba su vergüenza y la llamaba verdad. La historia de cómo había llegado a ese café, a ese anillo, a esa vida, comenzó mucho antes de Pedro. Mucho antes del coraje que le tomó presentar esos papeles y marcharse. Comenzó con Cooper Scott, y también terminaría con él, solo que no de la manera que ninguno de los dos esperaba. Melissa se levantó despacio, no desde el miedo. Se había hecho una promesa el día que firmó los papeles del divorcio, nunca volvería a moverse rápido alrededor de Cooper Scott. Nunca encogerse, nunca achicarse, nunca darle la satisfacción de verla correr despavorida. Melissa se levantó con una calma deliberada, una mano todavía descansando sobre su vientre, y sostuvo los ojos de Cooper con la firmeza que le tomó 14 meses de terapia y un hombre como Pedro construir. No es asunto tuyo, Cooper. Algo parpadeó detrás de los ojos de Cooper. Cooper siempre había odiado eso, ser descartado. Que lo hicieran sentir irrelevante. Melissa lo había aprendido demasiado tarde durante el matrimonio y justo a tiempo para sobrevivir.
Cooper dio un paso más cerca. No pudiste quedar embarazada conmigo. La voz de Cooper bajó más. Las palabras salieron apretadas entre sus dientes como algo que había estado conteniendo desde el momento en que vio el vientre de Melissa. 4 años. 4 años, Melissa. Y ahora estás. Cooper se detuvo. Su mandíbula se apretó. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste con él antes de que yo siquiera estuviera fuera? Necesitas irte. Contéstame. Baja la voz. Cooper soltó una risa corta, sin aire, sin nada cálido. Bajar la voz. Cooper lo repitió como si fuera lo más absurdo que había escuchado jamás. Sus ojos barrieron brevemente el café, registrando los rostros vueltos hacia ellos. Y luego miró de vuelta a Melissa con la expresión particular que Melissa recordaba con más claridad de los peores años, la que decía que el público no importaba. Que lo que ocurría entre ellos existía fuera de las reglas que aplicaban a todos los demás. Cooper dio otro paso más cerca. Melissa no cedió terreno. ¿Planeaste esto? Las palabras salieron en voz baja ahora, lo cual era peor. Cooper en voz baja siempre era peor que Cooper a gritos. Lo sabías. Sabías todo el tiempo que podías quedar embarazada y me dejaste creer. Me dejaste pensar que yo. Nunca te hiciste la prueba. La voz de Melissa era firme. Te lo pedí 2 veces. Los médicos te lo pidieron. Te negaste. La cara de Cooper se retorció. Estás mintiendo. No lo estoy. Me humillaste. Las palabras se abrieron en la última sílaba y por un momento Melissa lo vio, la cosa cruda y desorganizada debajo de todo el sastre y el control. No era dolor. No era amor. Era orgullo herido vestido con la ropa del dolor. Me dejaste y ahora estás cargando el hijo de otro hombre y crees que puedes sentarte aquí. Cooper se movió antes de que Melissa pudiera procesarlo. Un momento estaba de pie, al siguiente su mano estaba alrededor de su garganta. No lo suficientemente apretada para cortar el aire completamente. Suficiente para inmovilizar. Suficiente para controlar. Suficiente para arrastrarla de vuelta a cada habitación de la casa donde Cooper la había hecho sentir que solo era tan real como su ira lo permitía. Cooper se inclinó hasta su nivel sentado, su cara a centímetros de la de Melissa. La chaqueta del traje azul marino tirándose en sus hombros con el esfuerzo. Su otra mano aterrizó en la mesa con un golpe que silenció por completo las mesas más cercanas. ¿Crees que este embarazo va a durar? La voz de Cooper era apenas por encima de un susurro. ¿Crees que vas a ser feliz? ¿Crees que puedes simplemente alejarte de 4 años y salir ganando? La mano de Melissa voló a su vientre. Melissa no podía tomar una bocanada completa de aire. Melissa presionó su palma plana contra su barriga, un reflejo, una plegaria, y se obligó a mantener los ojos abiertos, mantenerlos en la cara de Cooper, mantenerse presente en su cuerpo en lugar de retirarse a la distancia familiar y terrible que una vez había usado para sobrevivir momentos como este. El niño junto a la entrada había empezado a llorar. Nadie en el café se movió. La parálisis específica de los espectadores, ese terrible congelamiento colectivo donde todos esperan a que alguien más sea el primero, mantuvo la sala en suspenso. Una mujer cerca de la ventana tenía la mano sobre la boca. Un barista estaba inmóvil detrás del mostrador con un portafiltro en la mano. Melissa jalaba un aliento delgado a través de la presión del agarre de Cooper. Melissa no suplicó. Y entonces la puerta se abrió. El aire frío llegó primero, una breve ráfaga de él, barriendo a través del calor del café. Luego pasos, medidos, sin prisa, el tipo que pertenecía a un hombre que nunca había necesitado anunciarse porque las salas siempre habían sabido prestar atención. Pedro entró. Traje negro, sin corbata. El cuello de su camisa abierto en la garganta, revelando el borde de la tinta que le subía por el cuello. Líneas oscuras y deliberadas que desaparecían bajo la tela. Pedro era de hombros anchos y con postura absoluta, sus ojos oscuros moviéndose por la sala con la eficiencia tranquila de un hombre acostumbrado a leer situaciones. De un vistazo. La madre de Pedro entró detrás de Pedro, ya desenrollando su bufanda, ya comenzando a sonreír. La sonrisa murió.
Los ojos de Pedro encontraron a Melissa, encontraron la mano de Cooper en la garganta de Melissa, encontraron la palma de Melissa presionada contra su vientre. Todo cambió. No ruidosamente. No hubo grito, no hubo cambio dramático en la expresión de Pedro. Esa fue la parte que se quedaría con todos en ese café mucho después de que la tarde terminara. Qué tan quieto se volvió Pedro. Como la temperatura de toda la sala pareció bajar 1 grado en el segundo antes de que Pedro se moviera. Pedro cruzó el café en 6 zancadas. Pedro tomó a Cooper por el cuello de la camisa con una sola mano, como si Cooper no pesara nada, y lo empujó hacia atrás contra la columna de piedra junto a la mesa más cercana. El sonido que hizo fue denso y definitivo, como puntuación al final de una oración que se había extendido demasiado. El café jadeó. Cooper agarró la muñeca de Pedro. Pedro no se movió. Aparta tu mano de mi esposa. La voz de Pedro era baja, absoluta, el tipo de calma que no es calma en absoluto, sino algo más frío y más peligroso operando por debajo. Cooper parpadeó, se tambaleó, miró al hombre que lo sostenía contra una columna e intentó, visiblemente, encontrar terreno firme. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Pedro lo miró de la manera en que un hombre mira algo que ya ha decidido cómo manejar. Su esposo. La palabra golpeó la sala como una piedra golpeando el agua. La cara de Cooper pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, incredulidad, y algo que finalmente comenzaba a parecerse al miedo. La madre de Pedro ya estaba al lado de Melissa, sus manos cálidas cubriendo la cara de Melissa, revisando su cuello, sus ojos, su respiración, hablando suavemente en un idioma que Melissa todavía estaba aprendiendo pero que entendía lo suficiente en momentos como este. Estás a salvo. Yo te tengo. Él no puede tocarte. Pedro se inclinó cerca de Cooper. Si alguna vez vuelves a poner tus manos en ella, dijo Pedro en voz baja, no tendrás manos. Pedro no estaba gritando. No necesitaba hacerlo. La clínica privada olía a antiséptico y lino fresco. Melissa estaba sentada en la camilla de examen con una sábana de papel crujiendo suavemente bajo ella cada vez que se movía. Su cardigan apretado alrededor de sus hombros, sus ojos fijos en el pequeño monitor junto a la cama. El técnico ya había confirmado lo que Pedro necesitaba escuchar, el bebé estaba bien. Latido fuerte y constante, completamente indiferente a la tarde que su madre acababa de sobrevivir. Pedro estaba de pie en el rincón con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, mirando la pantalla con una expresión que decía que no exhalaría completamente hasta que el doctor dijera la palabra perfecto en voz alta. El doctor lo dijo. Pedro exhaló. Melissa no dijo nada. Melissa yacía allí escuchando el pulso rítmico del corazón de su hijo, y sintió debajo del alivio que algo más comenzaba a surgir. Algo viejo y pesado y familiar, suelto por la tarde de la manera en que una piedra es soltada por el agua lentamente, luego de repente. Melissa había estado aquí antes. No en esta clínica, no en esta camilla, pero sí en esta combinación particular de luz fluorescente y equipos médicos y el sonido de un latido siendo buscado, muchas veces antes, con resultados diferentes. Con un hombre diferente en el rincón. Pedro notó el silencio de Melissa en el camino a casa y no lo llenó con palabras. Eso era una de las cosas que Melissa había aprendido de Pedro más pronto. Pedro entendía la diferencia entre un silencio que necesitaba compañía y un silencio que necesitaba espacio. Pedro descansó su mano sobre la de Melissa en la consola central y mantuvo los ojos en la carretera. Eso fue suficiente. Esa noche, después de que la madre de Pedro se retiró a la habitación de huéspedes y el apartamento se asentó en la quietud, Melissa se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té que no estaba bebiendo y dejó que los recuerdos vinieran. Melissa tenía 26 años cuando se casó con Cooper Scott. Melissa lo había amado de la manera en que las mujeres jóvenes aman a los hombres seguros, completamente y con una confianza que todavía no había aprendido a dosificar con cuidado. Cooper había sido encantador en los primeros años, atento, el tipo de hombre que recordaba las cosas pequeñas, que la hacía sentir elegida, que hablaba del futuro con una confianza tan fácil que Melissa había creído, genuinamente, que su certeza se extendía a Melissa. Comenzaron a intentar tener un bebé en el segundo año de matrimonio. Al principio se había sentido emocionante, lleno de esperanza. Melissa recordaba el optimismo de esos primeros meses, las aplicaciones de seguimiento, las vitaminas,
La programación cuidadosa que todavía lograba sentirse romántica porque lo estaban haciendo juntos. Porque el intento era un acto de querer algo compartido. Luego los meses se convirtieron en un año. Comenzaron las citas médicas, análisis de sangre, paneles hormonales. Una prueba que dejó a Melissa con calambres en la camilla mientras Cooper esperaba en el auto porque le incomodaba. Todo volvió dentro de los rangos normales. El médico sugirió que Cooper se hiciera la prueba a continuación. Cooper se negó. Sé que estoy bien, dijo Cooper esa tarde, aflojándose la corbata en la cocina, sin mirarla. No tiene sentido. Melissa intentó razonar con Cooper una vez, 2 veces, 4 veces durante los meses siguientes. Cada conversación terminando de la misma manera, con la paciencia de Cooper haciéndose más delgada, su certeza endureciéndose, su disposición a hablar del tema cerrándose como una puerta que se jala firmemente. Y luego comenzó la crueldad. No de golpe. Eso era la peculiaridad de la manera en que Cooper operaba. Nunca era lo suficientemente repentino como para ser innegable. Llegaba en incrementos. Un comentario aquí, un alejamiento allá. La manera en que Cooper dejó de tomar su mano en público. La manera en que Cooper comenzó a referirse a su cuerpo con un distanciamiento clínico que la hacía sentir como un electrodoméstico defectuoso que todavía estaba decidiendo si devolver. Sabías que algo estaba mal contigo antes de que nos casáramos, ¿verdad? Melissa recordaba exactamente dónde estaba cuando Cooper lo dijo, en el fregadero, lavando los platos de la cena, con vapor subiendo del agua. Melissa se quedó completamente inmóvil. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no puedes darme un hijo? Las palabras habían reorganizado algo dentro de Melissa. No lo rompieron, todavía no, pero lo desplazaron. Movieron algo fundamental fuera de alineación de la manera en que un solo paso equivocado en terreno desigual cambia el equilibrio antes de que el caída haya sido registrada. Durante los meses siguientes, Cooper la llamó inútil. Cooper lo decía en voz baja, con un tono conversacional, de la manera en que uno podría comentar sobre el clima. Cooper se retiró de su cama. Cooper le dijo una vez, durante una discusión cuyo origen Melissa ya no recordaba, que Melissa lo había engañado, que Melissa debía haber sabido y no había dicho nada y lo había dejado comprometerse con una vida que Melissa era incapaz de darle. Melissa había cargado esa palabra durante mucho tiempo, engañado. Como si el amor fuera una transacción, como si Melissa se hubiera sentado frente a Cooper en esos primeros meses esperanzadores y hubiera calculado cuánto podría tomar antes de que Cooper notara lo que le faltaba. Melissa comenzó a dormir mal, a comer de manera irregular. Perdió peso que no había intentado perder y ganó una quietud que sus amigos más cercanos notaron y que Melissa negó. Melissa dejó de llamar a su madre tan seguido porque su madre lo habría escuchado en su voz y Melissa no estaba lista para decirlo en voz alta, que su matrimonio no era lo que había creído, que el hombre que había amado con tanta confianza completa y sin calcular había decidido que el problema era Melissa y ya no estaba interesado en considerar lo contrario. Melissa presentó los papeles del divorcio un miércoles por la mañana en marzo. Cooper había firmado los papeles con una pluma que Cooper mismo había traído, inclinándose sobre el escritorio del abogado con la confianza de un hombre que nunca dudó de su posición. Cooper la había mirado a través de la mesa después con algo que era casi una sonrisa. «Te arrepentirás de esto», dijo Cooper. Melissa no había dicho nada. Melissa había recogido su copia de los papeles, los había colocado en su bolsa. Había salido del edificio y se había parado en la acera bajo el tenue sol de marzo esperando sentir algo definitivo. Lo que llegó en cambio fue más tranquilo de lo que Melissa esperaba. No alivio, no duelo, solo el agotamiento particular de una mujer que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente, con gran costo, le han permitido soltarlo. Melissa no sabía entonces que la parte más pesada, la vergüenza, la creencia de que estaba rota, los 4 años de daño acumulado, tomaría mucho más tiempo soltar. Melissa no sabía todavía sobre Pedro, ni sobre la verdad que su propio cuerpo estaba esperando para decirle. Melissa conoció a Pedro Feliciano un jueves ordinario. Sin circunstancias dramáticas. Sin esquina de calle empapada por la lluvia o bar lleno donde los ojos se encuentran a través de una sala y el mundo se ralentiza para acomodar el momento. Era un jueves por la tarde en septiembre, 6 meses después del divorcio, en la inauguración de una pequeña galería a la que una colega la había arrastrado porque Melissa había rechazado
3 invitaciones anteriores y la buena voluntad tiene un límite. Melissa no había querido estar allí. Melissa estaba de pie cerca de la parte trasera con una copa de vino blanco que no estaba bebiendo, usando un vestido que había comprado para una versión de sí misma que todavía intentaba localizar, mirando un gran lienzo abstracto que no le decía nada y tratando de parecer como si así fuera. No funciona. Una voz dijo a su lado. Melissa se volvió. Pedro estaba de pie a 2 pies de distancia, también mirando el lienzo. Un vaso de agua, no vino, sostenido holgadamente en una mano. Traje oscuro, sin corbata, hombros anchos, postura relajada. El tipo de quietud que no proviene de la pasividad sino de un hombre que hace mucho tiempo dejó de sentirla. Necesidad de actuar la compostura porque simplemente es lo que Pedro es. Melissa notó la tinta en el cuello de Pedro antes de notar su cara. Líneas oscuras subiendo por el lado del cuello, desapareciendo bajo su camisa. Melissa miró hacia otro lado rápidamente, luego de vuelta. El cuadro, Pedro agregó como si Melissa hubiera preguntado. La escala está mal para la emoción que intenta cargar. Demasiado amplia. La diluye. Melissa miró el lienzo de nuevo. Pensé que era solo yo, dijo Melissa. Pedro la miró entonces. Ojos oscuros, directos sin ser agresivos. No eres solo tú. Así fue como comenzó. Hablaron durante 40 minutos frente a un cuadro que a ninguno de los dos le gustaba. Y luego Pedro le preguntó si quería tomar un café en algún lugar que no fuera esa galería. Melissa dijo sí antes de haber decidido completamente hacerlo. Caminaron 3 cuadras hasta un lugar más tranquilo y siguieron hablando. Y en ningún momento durante esas 2 horas Melissa sintió el estado de alerta al que se había acostumbrado. Alrededor de los hombres, ese monitoreo de bajo nivel, el cálculo constante de cuánto espacio estaba ocupando. Si su voz era demasiado, si estaba diciendo lo incorrecto y pagaría por ello después. Con Pedro, Melissa simplemente habló. Pedro escuchaba de la manera en que muy pocas personas escuchan, no esperando su turno, no construyendo su respuesta mientras Melissa hablaba, sino recibiendo realmente lo que decía y sosteniéndolo antes de responder. Eso era desarmante de una manera que Melissa no había anticipado y no sabía bien qué hacer con eso. Se vieron de nuevo la semana siguiente y la semana después de esa. Fue en el cuarto encuentro, una cena esta vez. Un pequeño lugar italiano que Pedro había elegido porque el dueño lo conocía y podían hablar sin interrupciones, que Melissa le contó sobre el matrimonio. Melissa no lo había planeado. Salió de la manera en que las cosas salen cuando finalmente estás en presencia de alguien que te hace sentirlo suficientemente seguro para ser honesta, gradualmente, luego con un torrente que Melissa no pudo detener una vez que comenzó. Melissa le contó sobre los intentos, las visitas al médico, las pruebas negativas, la manera en que la esperanza se había agriado lentamente. Le contó sobre la negativa de Coopera a hacerse la prueba. Le contó sobre la palabra defectuosa, dicha en la cocina de una casa que Melissa había creído que era un hogar. Le contó sobre el divorcio y la acera de marzo y el agotamiento que la había seguido fuera de la oficina del abogado como una segunda sombra. Melissa lo contó todo y luego se sentó frente a Pedro en la luz tenue del restaurante esperando la cosa que Melissa había aprendido a esperar, el ligero alejamiento, la recalibración. El momento en que el interés de un hombre se ajusta silenciosamente alrededor de los hechos complicados de quién era Melissa realmente. Pedro estuvo en silencio por un largo momento. Luego Pedro dijo, él nunca se hizo la prueba. No, y tú cargaste 4 años de su negativa como si fuera tu diagnóstico. No era una pregunta. Melissa sintió algo desplazarse en su pecho ante la precisión de eso. La manera en que Pedro había localizado la herida exacta sin que le dirigieran hacia ella. Sí, dijo Melissa en voz baja. Pedro la miró firmemente. Si no puedes tener hijos, construimos una familia de otra manera. Eso no es un sacrificio. Es simplemente una puerta diferente. Pedro hizo una pausa. Y si puedes, entonces la verdad es que simplemente estabas con el hombre equivocado. Melissa no había llorado frente a nadie en más de un año. Melissa estuvo muy cerca de hacerlo entonces. Pero no lo hizo. Melissa apretó los labios y miró hacia sus manos sobre la mesa y respiró profundo. Y cuando volvió a levantar la vista, Pedro no se había movido, no había apartado la mirada. Simplemente estaba allí, presente y sin prisa,
Y completamente sin miedo al peso de lo que Melissa había compartido. Melissa guardó ese momento cuidadosamente. Melissa regresaría a él muchas veces. Se casaron 11 meses después de la galería, tranquilamente, como Pedro hacía todo. Una ceremonia pequeña, las personas que importaban, flores blancas y luz de velas y un anillo deslizado en su dedo por un hombre que nunca la había hecho sentir que su valor dependía de lo que su cuerpo pudiera producir. 3 meses después de la boda, Melissa llegó tarde. Melissa compró la prueba sola un martes por la mañana en una farmacia a 3 calles de su apartamento. Melissa la hizo en el baño con la puerta cerrada con llave aunque estaba sola en el piso. Y Melissa se sentó en el borde de la bañera y miró el resultado durante mucho tiempo antes de creerlo. 2 líneas. Melissa presionó la mano sobre la boca. Y luego lloró, no en voz baja, no con cuidado, sino con el desahogo completo y sin protección de una mujer recibiendo la confirmación de algo que le habían dicho, repetida y cruelmente, que nunca tendría. Sollozos grandes y sacudientes que le sacudieron los hombros y le empaparon las palmas y no tenían nada que ver con la tristeza y todo que ver con los 4 años de vergüenza finalmente, irrevocablemente, siendo desmentidos. El problema nunca había sido Melissa. Nunca había sido Melissa. Cuando Pedro llegó a casa esa tarde, Melissa lo recibió en el pasillo con la prueba todavía en la mano. Pedro la miró, luego miró el rostro de Melissa. Luego Pedro la atrajo hacia sí sin decir una palabra y la sostuvo allí mientras Melissa lloraba de nuevo. La mano de Pedro constante en la parte de atrás de su cabeza. Pedro no dijo te lo dije. No necesitaba hacerlo. Los moretones en el cuello de Melissa se desvanecieron en una semana. Los que nadie podía ver tardaron considerablemente más. Melissa se dijo a sí misma que estaba bien. Le dijo a Pedro que estaba bien. Le dijo a la madre de Pedro, quien había extendido su visita 4 días sin que se lo pidieran, y que había comenzado a aparecer en la cocina cada mañana con té de hierbas y una mirada particular que no requería traducción, que estaba absolutamente bien y que todos necesitaban dejar de mirarla como si pudiera romperse. Melissa no estaba bien. Melissa lo sabía de la manera en que sabes una fractura capilar antes de que la radiografía la confirme, por la forma en que el movimiento ordinario de repente cuesta más de lo que debería. Melissa estaría haciendo algo sin importancia, lavarse la cara, doblar la ropa, sentarse con su laptop en la tarde, y luego un sonido la alcanzaría, una puerta cerrándose con demasiada firmeza, una voz elevada desde algún lugar afuera, y su mano volaría al vientre antes de que su mente hubiera siquiera registrado la amenaza. El cuerpo de Melissa recordaba el café. Lo recordaría durante mucho tiempo. Pedro notaba. Pedro no decía nada directamente, que era su manera. Pedro no husmeaba, no empujaba, no le exigía actuar como recuperada según un horario que le conviniera a Pedro. Pero Melissa lo atrapaba mirándola a veces con esa quietud particular de Pedro, el tipo que significaba que Pedro estaba midiendo algo, calculando en silencio detrás de esos ojos oscuros. Y Melissa notaba, sin que Pedro lo mencionara, que siempre había alguien afuera del edificio ahora cuando Melissa salía. Un hombre que Melissa no reconocía, leyendo un periódico o de pie cerca de un auto con la calidad particular de alerta que pertenecía a las personas a las que se les pagaba por estar atentas. Melissa no preguntó. Melissa entendía lo que significaba. Cooper, mientras tanto, no había desaparecido. Melissa lo había esperado ingenuamente. Melissa entendía ahora que la demostración de la presencia de Pedro en ese café debería haber sido suficiente. Que lo que sea que Cooper hubiera visto en la cara de Pedro cuando Pedro cruzó esa sala habría activado el instinto básico de autopreservación y enviado a Cooper silenciosamente en la dirección opuesta. Melissa había subestimado cuánto el orgullo de Cooper podía anular su juicio. Comenzó con conocidos mutuos. Una mujer que ambos habían conocido durante el matrimonio. Una amiga del círculo social de la era de esposa de Cooper, le envió a Melissa un mensaje cuidadoso y de disculpa informándole que Cooper había estado hablando. Cooper estaba diciéndole a la gente que el embarazo no era lo que parecía. Que Melissa había estado involucrada con alguien más antes de que el divorcio se finalizara. Que el calendario no cuadraba. Melissa leyó el mensaje 2 veces. Puso el teléfono boca abajo sobre el mostrador de la cocina y se quedó allí un momento con ambas manos sobre él. Mármol frío. Luego lo volvió a tomar y respondió con 2 palabras, gracias. Melissa le contó a Pedro esa tarde.
Pedro estaba en la mesa de la cocina cuando Melissa entró. Un vaso de agua sin tocar junto a una carpeta de papeles que no estaba leyendo. Pedro levantó la vista cuando Melissa entró y algo en el rostro de Melissa hizo que Pedro cerrara la carpeta de inmediato. Melissa se sentó. Melissa le contó lo que Cooper estaba diciendo, los rumores, las insinuaciones sobre la paternidad del bebé, la manera cuidadosa e innegable en que Cooper reescribía la historia para posicionarse como la parte agraviada. En lugar del hombre que había estrangulado a una mujer embarazada en un café frente a 20 testigos. Pedro escuchó sin interrumpir. Cuando Melissa terminó, la sala estuvo en silencio un momento. Está asustado, dijo Pedro. Está mintiendo. Sí, porque está asustado. La voz de Pedro no tenía calor. Pedro era observacional, casi clínico. Como si Pedro estuviera describiendo el comportamiento de algo que Pedro había encontrado antes y encontraba completamente predecible. Los hombres como Cooper no se callan cuando están avergonzados. Se vuelven más ruidosos. Reformulan. Hacen suficiente ruido como para que la historia original quede enterrada bajo la revisión. Melissa se sentó frente a Pedro. ¿Qué hacemos? Nada. Por ahora. Pedro la miró a los ojos. No se responden los rumores. Responder les da peso. Melissa asintió despacio. Melissa confiaba en los instintos de Pedro de maneras que todavía se estaba acostumbrando. No ciegamente. No sin cuestionar. Pero con la confianza específica de una mujer que ha observado a un hombre ser consistente y silenciosamente acertado en las cosas que importan. Pero los rumores eran solo el comienzo. Una colega de Melissa, una mujer de la agencia de traducción con la que Melissa contrataba ocasionalmente, mencionó de pasada que alguien había estado haciendo preguntas. No de manera oficial, no con ninguna autoridad. Solo un hombre, dijo la colega, bien vestido. Amigable de esa manera deliberada que significa que la amabilidad es instrumental. Preguntando sobre el horario de Melissa, qué horas Melissa mantenía, si Melissa conducía o tomaba transporte público a sus citas. Melissa sintió el frío moverse por Melissa antes de que la mujer terminara la oración. Melissa llamó a Pedro desde la acera, con la mano cubriendo el teléfono contra el viento, y le contó lo que había escuchado. Hubo un breve silencio en el extremo de Pedro, 3 segundos, quizás 4, de la calidad particular de quietud que precedía a Pedro tomando una decisión. Ve directo a casa, dijo Pedro. No te detengas en ningún lugar. Voy a enviar a Rodrigo para que suba contigo desde el auto. Pedro. ¿Melissa? La voz de Pedro era gentil pero absoluta. Por favor. Melissa fue directo a casa. Esa tarde Pedro llegó más tarde de lo usual, dijo poco durante la cena, y después se sentó en su estudio durante 2 horas con la puerta cerrada. Melissa no lo molestó. Melissa había aprendido a leer la arquitectura de sus silencios, cuáles eran de procesamiento, cuáles eran de planificación, cuáles significaban que algo había cambiado en el mundo más allá de las paredes del apartamento y Pedro estaba decidiendo qué hacer al respecto. Este era de planificación. 2 días después, uno de los hombres de Pedro vino a ver a Pedro con un informe. Melissa estaba en la sala de estar cuando escuchó el intercambio bajo en el pasillo, demasiado tranquilo para entender, pero con un tono que hizo que Melissa dejara su libro y se quedara muy quieta. Pedro apareció en la entrada unos minutos después. Pedro la miró con una expresión que Melissa no había visto antes. No era ira, no era exactamente preocupación, sino la intensidad controlada y enfocada de un hombre confrontando información que ha cambiado la forma de un problema. ¿Qué pasa?, preguntó Melissa. Pedro cruzó la habitación y se sentó junto a Melissa. Cooper tiene deudas de juego, dijo Pedro en voz baja. Significativas. Y los hombres a quienes les debe dinero no son del tipo que espera con paciencia. Melissa lo miró fijamente. Hay más. La mandíbula de Pedro se tensó levemente. Ha estado en contacto con personas que conozco. No amigos. El otro tipo. La sala se sintió más pequeña de repente. El café no fue solo ira, dijo Pedro. Cooper estaba intentando provocar algo. Crear influencia. Pedro hizo una pausa. Esto no fue al azar, Melissa. Melissa sintió el frío asentarse en sus huesos.
Afuera de la ventana del apartamento, la ciudad continuaba indiferente, sin prisa, completamente inconsciente de que la tarde en el café no había sido un final en absoluto. Había sido un primer movimiento. Pedro no durmió esa noche. Melissa lo supo porque Melissa tampoco durmió. Melissa yació en la oscuridad junto a Pedro escuchando su respiración, medida, controlada, pero no el ritmo lento de un hombre en reposo. Pedro estaba despierto y pensando. En algún lugar de la arquitectura cuidadosa de su mente, se estaban tomando decisiones que Pedro todavía no estaba listo para compartir con Melissa. Melissa no lo presionó. Melissa se quedó mirando el techo y sintió al bebé moverse contra sus costillas y pensó en la influencia. La palabra seguía regresando a Melissa. Cooper había ido a ese café con un propósito más allá de la ira. Esa era la parte de la que la mente de Melissa seguía dando vueltas, de la manera en que la lengua encuentra un diente lastimado. No porque presionar ayudara, sino porque la forma de eso todavía era tan difícil de aceptar. Melissa había pasado 14 meses construyendo una narrativa en la que Cooper era simplemente un hombre dañado, y enojado que había manejado mal el rechazo. Un hombre cuya crueldad nació de la inseguridad en lugar del cálculo. La idea de que podría ser ambas cosas, que un hombre podría estar genuinamente herido y genuinamente predatorio al mismo tiempo, se sentaba en el pecho de Melissa como algo para lo que todavía no tenía una palabra. Melissa se durmió cerca de las 3 de la mañana. Cuando Melissa se despertó, Pedro ya no estaba en la cama. Melissa lo encontró en la cocina, vestido, 2 tazas de café en la mesa y su teléfono boca abajo junto a ellas. Pedro levantó la vista cuando Melissa apareció en la entrada, y lo que sea que Pedro viera en el rostro de Melissa hizo que Pedro sacara la silla frente a Pedro sin decir nada. Melissa se sentó y envolvió las manos alrededor de la taza. Cuéntame todo, dijo Melissa. Pedro lo hizo. Las deudas de Cooper, explicó Pedro, no eran recientes. Se habían acumulado a lo largo de 3 años a través de una combinación de partidas de cartas privadas y préstamos de hombres que operaban en los espacios entre los negocios legítimos y el tipo de empresa que no presentaba declaraciones de impuestos. La cifra total, cuando Pedro la dijo, hizo que Melissa pusiera su taza cuidadosamente. Ha estado ocultando eso todo el tiempo, dijo Melissa. Me hizo sentir avergonzada durante 4 años. Mientras Cooper hacía esto. Pedro no dijo nada. No necesitaba hacerlo. La firmeza de la mirada de Pedro decía todo lo que Pedro pensaba sobre esa ironía particular. Los hombres a quienes Cooper les debía dinero tenían conexiones, laterales, indirectas, deliberadamente oscurecidas, con un sindicato que Pedro conocía bien. No aliados, no enemigos. El complicado terreno intermedio que existía en el mundo de Pedro entre esas 2 categorías, donde las relaciones se mantenían a través de la moderación mutua y el entendimiento de que ciertas líneas existían para el beneficio de todos. Cooper aparentemente había decidido que esas líneas no le aplicaban. Al acercarse a ellos, dijo Pedro, Cooper estaba señalando que tenía algo que ofrecer. Algo que valía la inversión de ellos en lo que sea que Cooper estuviera planeando. Yo, dijo Melissa con expresión plana. La mandíbula de Pedro se tensó. Tú. El embarazo. Mi nombre. Pedro hizo una pausa. ¿Todo? Melissa absorbió eso. Melissa se sentó con eso de la manera en que había aprendido a sentarse con las cosas difíciles, sin precipitarse hacia una reacción, sin dejar que el sentimiento volcara el pensamiento. Melissa presionó su palma contra su vientre debajo de la mesa, sintiendo el calor de su propia mano contra la plenitud de su barriga, y respiró. ¿Qué hacemos?, preguntó Melissa. Ya comenzamos, dijo Pedro. Melissa lo miró. Tengo personas vigilándolo. Sus movimientos, sus contactos, sus comunicaciones donde podemos acceder a ellas. Pedro lo dijo sin disculpas, sin dramatismo, de la manera en que alguien más podría describir revisar un pronóstico del tiempo. Necesitaba entender la forma completa del problema antes de actuar. Melissa asintió despacio. Melissa se había casado con un hombre que operaba en un mundo con sus propias reglas, su propia arquitectura de consecuencias y respuestas. Melissa lo había sabido desde el principio. Melissa había preguntado a Pedro una vez, temprano en su relación, si necesitaba tener miedo de lo que Pedro hacía. Y Pedro había respondido con una honestidad que Melissa respetaba.
No de lo que hago, solo de a quién se lo hago. Melissa le había creído entonces. Le creyó ahora. 3 días pasaron. Al cuarto día, interceptaron a 2 hombres a 4 cuadras del edificio. Pedro se lo dijo esa tarde. Sentado frente a Melissa en la mesa de la cocina en la misma configuración que se había convertido. Melissa se dio cuenta, en la geografía de cada conversación seria que habían tenido desde el café. La expresión de Pedro era controlada. Pero Melissa había aprendido a leer las cosas que vivían debajo del control de Pedro. La ligera tensión a lo largo de la mandíbula de Pedro. La calidad de quietud que era diferente de su quietud habitual, más tensa, más deliberada. Te estaban siguiendo, dijo Pedro. Han estado en tu ruta durante al menos 2 días. La farmacia del martes, la cita en la clínica del jueves. La cita en la clínica. Melissa sintió el frío moverse por Melissa en una ola. Estaban vigilándome en la clínica, dijo Melissa. Sí. Melissa presionó ambas manos contra su vientre esta vez. No un reflejo, un acto consciente, una reclamación deliberada del espacio que ocupaba su hijo, como si la presión de las palmas de Melissa pudiera formar una barrera entre su bebé y un mundo que aparentemente había decidido usarlo como moneda. Cooper, dijo Melissa. Cooper, confirmó Pedro. Melissa lo miró. ¿Cómo sabes que fue Cooper? Porque les pregunté, dijo Pedro simplemente. Melissa no preguntó cómo había lucido eso. Melissa encontró en ese momento que no necesitaba saberlo. Melissa encontró que 14 meses atrás, Melissa podría haberse perturbado por la ausencia de detalle, por la calma con la que Pedro entregaba información que implicaba que se había aplicado una cantidad significativa de presión para producirla. Pero 14 meses atrás, Melissa también había creído que el fracaso de su matrimonio era biológico y personal y completamente culpa suya. Melissa había revisado muchas creencias desde entonces. Cooper había contratado hombres para seguir a una mujer embarazada a sus citas médicas. Eso era lo que Cooper había hecho. Melissa dejó que eso se asentara en la sala entre ellos por un momento, la forma completa y sin adornos, despojada de contexto y justificación, y la larga historia que la gente usa para suavizar los bordes de lo que saben. Luego Melissa miró a Pedro. Dijiste que necesitabas entender la forma completa del problema antes de actuar, dijo Melissa en voz baja. ¿La entiendes ahora? Pedro sostuvo la mirada de Melissa. Sí, dijo Pedro. Melissa asintió una vez. Entonces haz lo que hay que hacer. Melissa se levantó de la mesa, puso su taza en el fregadero y caminó al dormitorio sin mirar atrás. Melissa escuchó, débilmente, el sonido de Pedro alcanzando su teléfono. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, un hombre bien vestido con un traje azul marino recibió una invitación que no esperaba y que no podía rechazar. Cooper llegó a los muelles a las 9 de la noche. Melissa no sabía esto en ese momento. Melissa estaba en casa, sentada en el sillón junto a la ventana del dormitorio con un libro abierto en el regazo que Melissa no había leído ni una sola página, escuchando a la ciudad asentarse en su registro nocturno, la percusión distante del tráfico, la voz ocasional desde la calle de abajo, la calidad particular de quietud que una ciudad produce después de las 10, cuando la parte urgente del día finalmente se ha agotado. Melissa le había dicho a Pedro que hiciera lo que había que hacer. Melissa lo había dicho en serio. Pero sentada sola en la luz de la lámpara con su hijo presionando gentilmente contra sus costillas, Melissa encontró que decir algo en serio y vivir dentro de las consecuencias de eso eran 2 experiencias completamente diferentes. Melissa pasó una página que no había leído e intentó respirar de manera uniforme. Cooper se había vestido para la reunión de la manera en que Cooper se vestía para todo, como si la apariencia fuera una armadura. Pantalones oscuros, chaqueta ajustada, zapatos que captaban la luz. Cooper había recibido la invitación a través de un intermediario, un mensaje breve y profesional que sugería una conversación sobre intereses mutuos y nombraba un lugar y una hora con el tipo de autoridad tranquila que no dejaba espacio para la negociación. Cooper se había dicho a sí mismo, en el camino, que todavía tenía influencia. Cooper se había dicho a sí mismo que Pedro Feliciano era un hombre como cualquier otro hombre, que debajo de la reputación y el dinero y la tinta que le subía por la garganta había alguien con quien se podía razonar, con quien se podía negociar, que se podía llevar a una posición de compromiso si se le abordaba correctamente. Cooper siempre había creído que era muy bueno abordando las cosas correctamente.
Cooper entró al almacén con los hombros hacia atrás y la mandíbula apretada, y entendió de inmediato, de la manera en que el cuerpo entiende las cosas antes de que la mente termine de argumentar, que Cooper había cometido una serie de cálculos muy significativos. El espacio era grande y tenue, iluminado por una única fuente que creaba un charco de luz en el centro y dejaba las periferias en sombra. Las sombras no estaban vacías. Cooper podía sentir en lugar de ver a las personas de pie en ellas, quietas, sin prisa, posicionadas con la geometría deliberada de hombres que habían hecho esto antes. Pedro estaba de pie en el centro de la luz. Sin chaqueta esta vez. Camisa oscura, mangas enrolladas hasta los codos, los tatuajes en los antebrazos de Pedro visibles, un trabajo denso y elaborado que desaparecía bajo la tela enrollada. Pedro tenía las manos en los bolsillos, y su expresión era la misma que Cooper había visto en el café. No enojado, no actuando amenaza, simplemente presente de la manera particular de un hombre que ya ha decidido cómo todo en esta sala va a proceder y ahora simplemente está esperando que la otra persona se ponga al día. Cooper se detuvo a 2 metros de Pedro. Cooper abrió la boca. Pedro habló primero. Pusiste tus manos en mi esposa. Pedro lo dijo de la manera en que alguien establece un hecho en un documento, sin inflexión, sin pausa, con el peso particular de algo que está siendo registrado. En un lugar público, frente a testigos, con tu mano alrededor de su garganta. El discurso preparado de Cooper se reorganizó en algún lugar de su pecho. Ella contrataste hombres para seguirla, continuó Pedro como si Cooper no hubiera hablado. A sus citas médicas, a la clínica donde va para el cuidado prenatal. Una pausa. Pusiste vigilancia en una mujer embarazada. La palabra vigilancia en la boca de Pedro sonaba diferente de cómo sonaría en la boca de cualquier otro. ¿Clínica? ¿Oficial? Como si perteneciera a un registro de ofensas que se estaba manteniendo cuidadosamente. Cooper sintió la primera amenaza real de frío moverse por Cooper. Necesitaba información, dijo Cooper. La voz de Cooper salió menos firme de lo que Cooper había querido. Necesitabas influencia, dijo Pedro. Hay una diferencia. La influencia implica que tenías algo que negociar. Pedro inclinó la cabeza ligeramente. No tienes nada. Conozco gente. Las personas a las que les debes dinero. Pedro asintió despacio. Sí. Hemos hablado. Pedro dejó que eso se asentara por un momento. Dejó que Cooper absorbiera la implicación específica de hemos hablado. La autoridad casual de esas palabras. La sugerencia de que se habían tenido conversaciones en salas a las que Cooper nunca sería invitado. Y que se habían acordado resultados que no requerían la aportación de Cooper. Envían sus saludos, y sus disculpas, en realidad, por el inconveniente. La boca de Cooper se secó. La confianza ensayada que Cooper había llevado al almacén no había exactamente evaporado. Simplemente se había vuelto irrelevante. De la manera en que un mapa se vuelve irrelevante cuando te das cuenta de que estás en un país completamente diferente al que el mapa traza. Pedro sacó las manos de sus bolsillos. Pedro cruzó la distancia entre ellos despacio, sin prisa, y se detuvo lo suficientemente cerca como para que Cooper tuviera que resistir el instinto de dar un paso atrás. Tan cerca, la dimensión completa de Pedro era evidente, no solo la escala física, sino algo menos cuantificable. La ausencia absoluta de actuación. Un hombre que no tenía nada que demostrar a esta sala ni a nadie en ella. Esto es lo que ocurre ahora, dijo Pedro en voz baja. Firmas los contratos de Meridian a mi abogado. El edificio en la calle Carver y la participación en la empresa de logística. Pedro hizo una pausa. Eso cubre lo que debes, parcialmente. El estómago de Cooper se hundió. Esos valen. Sé lo que valen. No puedes simplemente. Cooper. Pedro dijo el nombre de Cooper simplemente, sin agudeza. Mira alrededor de esta sala. Cooper miró. Las sombras en la periferia se habían desplazado ligeramente, sin amenaza, simplemente presentes. Una silenciosa recalibración que le recordaba a Cooper, sin que se dijera una sola palabra, las dimensiones precisas de su situación. Cooper volvió a mirar a Pedro. Los activos, continuó Pedro, cubren la deuda y el inconveniente. ¿Qué cubre el resto?
Pedro sostuvo la mirada de Cooper sin parpadear. Es que te vayas. No del barrio, no de la ciudad. Una pausa. Te vas y no vuelves. Sin contacto, sin rumores, sin mensajes a través de conocidos mutuos. No más historias sobre mi esposa o mi hijo. La voz de Pedro bajó levemente en las últimas dos palabras, no por emoción, sino por algo más controlado que la emoción. Te conviertes en alguien que solía vivir aquí. Eso es todo. Cooper se quedó muy quieto. El frío que había comenzado como un hilo era ahora algo completo y comprensivo, ocupando cada parte de Cooper. Cooper quería argumentar. Cooper quería recordarle a Pedro que Cooper tenía derechos, que esto era coerción, que nada de esto era legal ni razonable ni proporcionado. Cooper no dijo nada de eso. Porque de pie en ese almacén en el tenue charco de luz, Cooper Scott finalmente, completamente, entendió algo que Cooper debería haber entendido en el momento en que la mano de Pedro se cerró alrededor del cuello de su camisa en el café. Cooper no estaba en una sala donde esas palabras significaran algo. Cooper firmó los documentos una hora después y reservó un vuelo antes de la medianoche. Y cuando Melissa se despertó y encontró a Pedro sentado en el borde de la cama en la gris luz temprana, mirándola dormir con una expresión que Melissa nunca le había visto, algo quieto y feroz y profundamente tierno, Melissa supo sin que se lo dijeran que todo había terminado. ¿Se fue? Preguntó Melissa. Pedro extendió la mano y colocó un mechón de cabello detrás de la oreja de Melissa. Se fue, dijo Pedro. Melissa escuchó a Pedro llegar a casa a las 11:30. Melissa no estaba dormida. Melissa había estado acostada en la oscuridad con los ojos abiertos y la mano plana sobre su vientre, escuchando los pequeños movimientos interiores del bebé, esos delicados y oceánicos desplazamientos que todavía no había llegado a acostumbrarse del todo, que todavía encontraba silenciosamente asombrosos cada vez que llegaban. Melissa escuchó la puerta principal, los pasos de Pedro en el pasillo, la pausa particular afuera de la puerta que significaba que Pedro estaba decidiendo si despertarla. Melissa lo resolvió. Estoy despierta, dijo Melissa. Pedro entró. Pedro no encendió la luz del techo, solo la pequeña lámpara del lado de la cama de Pedro, que proyectó un resplandor cálido y limitado por la sala. Pedro se sentó en el borde del colchón con la espalda parcialmente hacia Melissa, se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, y por un largo momento Pedro simplemente se sentó allí en la luz de la lámpara mirando el suelo. Melissa se incorporó contra el cabecero. Melissa estudió la línea de los hombros de Pedro, la tinta en su nuca, la manera en que Pedro cargaba la tarde en su postura, no pesadamente, no con culpa, sino con un tipo de peso asentado que le decía a Melissa que Pedro había hecho lo que Pedro había ido a hacer y que Pedro había vuelto a casa habiendo hecho las paces con eso. ¿Se fue? Preguntó Melissa. ¿Se fue? Melissa asintió. Melissa había esperado sentir alivio de inmediato. El desahogo limpio y sin complicaciones de una amenaza eliminada. Lo que Melissa sintió en cambio fue más capas que eso. Alivio, sí, pero debajo de eso algo que necesitaba ser dicho. Podrías haberlo matado, dijo Melissa en voz baja. Pedro se volvió para mirarla entonces. La expresión de Pedro era ilegible de la manera en que lo era a veces, no cerrada exactamente, sino quieta, como agua que corre lo suficientemente profunda como para que la superficie no revele nada. Sí, dijo Pedro simplemente, sin pretensión. Pero no lo hiciste. No. Melissa sostuvo la mirada de Pedro. ¿Por qué? Pedro estuvo quieto por un momento. No evasivo, considerando, de la manera en que Pedro siempre consideraba las cosas antes de dárselas a Melissa, asegurándose de que lo que Pedro ofrecía fuera preciso en lugar de simplemente reconfortante. Porque tú no necesitas ese peso en tu conciencia, dijo Pedro. Lo que sea que Cooper te hizo, y sé lo que Cooper te hizo. Tú no eres una mujer que quiere la muerte de un hombre como resolución a su historia. Pedro hizo una pausa. Conozco la diferencia. Melissa sintió algo moverse por su pecho. No exactamente lágrimas, algo que vivía detrás de las lágrimas, más profundo y más viejo que el duelo específico de este momento. Tomaste esa decisión por mí. La tomé teniéndote en mente, corrigió Pedro con gentileza. Hay una diferencia. Melissa miró a Pedro por un largo momento. Este hombre que se movía por el mundo con un poder cuyas dimensiones completas Melissa todavía estaba aprendiendo.
que había entrado a un almacén en nombre de Melissa y regresado a casa sin sangre en las manos porque Pedro había entendido sin que se le dijera, sin que se le pidiera, lo que Melissa podía vivir con eso y lo que Melissa no podía. Melissa apretó los labios. Y luego, en silencio, se quebró. No dramáticamente. No con los sollozos sacudientes del piso del baño cuando Melissa había sostenido la prueba positiva. Esto era diferente, más pequeño, y de alguna manera más profundo. Lágrimas que llegaban despacio, sin anuncio, deslizándose por los lados de su cara en la tenue luz de la lámpara mientras Melissa estaba sentada erguida, contra el cabecero con las manos dobladas en el regazo, como una mujer recibiendo algo por lo que había esperado mucho tiempo. Pedro se movió sin vacilar. Pedro cruzó al lado de la cama de Melissa y se sentó junto a Melissa y la atrajo cuidadosamente, una mano en su espalda, una al lado de su cara, con la ternura específica de un hombre sosteniendo algo que Pedro entiende que es precioso. Melissa se dejó abrazar. Pensé que estaba rota, dijo Melissa contra el hombro de Pedro. Las palabras salieron sin protección, despojadas de la fraseología cuidadosa que Melissa usualmente aplicaba a esta herida particular. Crudas, directas, la versión de la oración que Melissa nunca había dicho exactamente en voz alta a nadie, incluyendo a sí misma, en exactamente estas palabras. La mano de Pedro se detuvo contra la parte trasera de la cabeza de Melissa. Lo sé, dijo Pedro. 4 años. Melissa se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. La voz de Melissa era firme ahora, o intentaba serlo. 4 años le creí. Genuinamente creí que yo era el problema, que había algo fundamentalmente insuficiente en mí. Melissa sacudió la cabeza despacio. Reconstruí toda mi comprensión de mí misma alrededor de una mentira que un hombre me dijo porque era demasiado orgulloso para entrar a una clínica y dar una muestra. Pedro la miró con esos ojos oscuros que veían a través de la superficie de las cosas. No estabas rota, dijo Pedro. Estabas con el hombre equivocado. Pedro sostuvo el rostro de Melissa en ambas manos con la atención cuidadosa y sin prisa de alguien que quería asegurarse de que cada palabra aterrizara donde estaba destinada. Hay una diferencia profunda entre esas dos cosas. Y necesito que entiendas eso, no porque yo te lo esté diciendo, sino porque es verdad. Porque tu cuerpo lo demostró. Porque ese hijo. Pedro movió una mano suavemente al vientre de Melissa. Es prueba. No de lo que te faltaba, sino de lo que siempre tuviste. Melissa cubrió la mano de Pedro con la de Melissa. Las lágrimas volvieron. Melissa no las combatió esta vez. Melissa las dejó seguir su curso en la cálida y privada quietud de su dormitorio. Abrazada por un hombre que había elegido consistentemente, deliberadamente, desde el principio, ver a Melissa con claridad. Esto era la cosa sobre Pedro que Melissa había tenido dificultad en confiar al principio. No su poder, no su mundo, sino su consistencia. El hecho de que Pedro nunca había vacilado en la manera en que Pedro veía a Melissa. Melissa había estado esperando, en esos primeros meses, el ajuste, el momento en que la realidad de quién era Melissa alcanzara la versión de Melissa en la que Pedro parecía creer, y Pedro recalibrara de acuerdo con eso, se retirara, revisara. La revisión nunca llegó. Melissa entendía ahora que la revisión no iba a llegar. Melissa se apartó eventualmente y se limpió la cara con el dorso de la mano, y exhaló la larga y lenta exhalación de una mujer liberando algo que había estado cargando durante años. No todo. Estas cosas no se van por completo en una sola noche. Pero suficiente. Suficiente como para que el espacio donde la vergüenza había vivido se sintiera diferente. Más ligero. Como una habitación después de que las ventanas han sido abiertas. Cooper solía decir que yo lo engañé, dijo Melissa en voz baja. La expresión de Pedro cambió. Algo se tensó brevemente en la mandíbula de Pedro. En el matrimonio, continuó Melissa. Cooper decía que yo debía haber sabido que no podía concebir y lo dejé comprometerse de todas formas. Como si yo hubiera calculado algo. Como si el amor fuera un esquema que yo le había ejecutado. Pedro estuvo quieto por un momento. Cooper dijo eso, dijo Pedro, porque era la única versión de la historia en la que Cooper no era responsable de nada. Pedro hizo una pausa. No tenía nada que ver contigo. Nunca tuvo nada que ver contigo. Era completamente sobre Cooper. Melissa asintió despacio.
Melissa sabía eso. Melissa lo había sabido intelectualmente durante algún tiempo, pero hay una distancia entre saber una cosa y sentir que aterrice. Sentir que se asienta en el cuerpo y se convierte en algo que Melissa podría cargar sin que el peso la jalara de lado. Esta noche, en esta sala, en el aftermath de todo, el café, la clínica, el almacén, los años antes de todo eso, Melissa lo sintió aterrizar, completamente. Finalmente. Melissa recostó la cabeza en el hombro de Pedro. El bebé se movió, un suave y rodante desplazamiento bajo sus costillas. Melissa sonrió al techo a pesar de todo eso. Pateó, dijo Melissa suavemente. Pedro se quedó muy quieto. Luego Pedro presionó su mano más firmemente contra el vientre de Melissa, esperando. Pasó un momento. Luego otro pequeño movimiento, distinto y con propósito, presionando de vuelta contra la palma de Pedro. Algo cambió en el rostro de Pedro. Melissa lo observó suceder. Observó al hombre controlado y compuesto que Melissa había casado deshacerse silenciosamente, privadamente, completamente, por la presión del pie de su hijo contra su mano. Pedro no dijo nada. Pedro no necesitaba hacerlo. La mañana después se sintió diferente. No más fácil, exactamente. Nada sobre las semanas anteriores había sido fácil, y el residuo de la dificultad no se levanta de la noche a la mañana simplemente porque la amenaza inmediata ha sido eliminada. Pero diferente. El apartamento tenía una calidad de quietud que Melissa no había notado antes. Una quietud que no era del tipo de aliento contenido de las semanas recientes, sino algo más genuinamente asentado. Melissa se movió por la cocina en la luz temprana haciendo té, y la simplicidad doméstica ordinaria de eso le pareció notable de la manera en que las cosas ordinarias se vuelven notables una vez que has pasado suficiente tiempo teniendo miedo de que te las quiten. La madre de Pedro, Isidora, ya estaba en la mesa. Isidora era una mujer compacta y de ojos agudos, cabello gris recogido y opiniones abiertas, que había extendido su visita 2 veces sin que nadie la invitara formalmente y se había vuelto indispensable en el proceso. Isidora levantó la vista cuando Melissa apareció en la entrada y evaluó a Melissa de la manera particular que Isidora tenía, eficientemente, sin vergüenza, como si Isidora tuviera tanto el derecho como la responsabilidad de determinar cómo estaban las personas que Isidora amaba. «¿Dormiste?», dijo Isidora. Una observación, no una pregunta. «Algo», dijo Melissa. «Siéntate». Melissa se sentó. Isidora se levantó y produjo una taza de algo herbal que olía a manzanilla y algo más agudo que Melissa no reconoció. Y la puso frente a Melissa con la autoridad tranquila de una mujer que ha pasado décadas entendiendo que el cuidado es más efectivo cuando no pide permiso. «Me dijo», dijo Isidora, volviendo a su propia silla. «No todo. Pedro nunca me dice todo, pero suficiente». Melissa envolvió ambas manos alrededor de la taza. Y Isidora la miró firmemente. «Y creo que eres más fuerte de lo que crees que eres». También creo. Isidora hizo una pausa de esa manera deliberada que Isidora tenía, eligiendo palabras con la precisión de alguien para quien el lenguaje siempre había importado, que has estado midiendo tu fuerza por cuánto podías aguantar, en lugar de por lo que has construido. Melissa miró a Isidora. «Hay una diferencia», agregó Isidora. «Pedro dice eso», dijo Melissa en voz baja. «¿Que hay una diferencia?» Pedro lo aprendió de algún lugar. La expresión de la mujer mayor se suavizó en algo que no era del todo una sonrisa, pero que vivía cerca de una. Melissa había llegado a entender el mundo de Pedro gradualmente. De la manera en que llegas a entender una pieza de música compleja. No de una vez, no a través de explicaciones, sino a través de la exposición repetida hasta que la estructura debajo de la superficie se vuelve audible. Melissa había sabido desde el principio que Pedro era poderoso. Melissa había entendido en abstracto lo que ese poder significaba y de dónde venía y lo que mantenerlo requería. Vivir dentro de ese poder era diferente de entenderlo en abstracto. Melissa había esperado que se sintiera como presión. Como vivir junto a algo peligroso que requería conciencia constante. Había esperado sentirse vigilada. Manejada. Contenida de la manera en que se había sentido en el matrimonio con Cooper, donde el control era íntimo y personal y disfrazado de protección. El mundo de Pedro no se sentía para nada así. La protección de Pedro era estructural en lugar de personal.
Operaba a su alrededor en lugar de sobre ella. Pedro nunca le había dicho una vez a dónde Melissa podía ir, a quién Melissa podía ver. ¿Qué era lo que Melissa tenía permitido pensar o sentir o querer? Pedro simplemente se había asegurado de que dondequiera que Melissa fuera, Melissa estuviera a salvo. Había un guardia afuera del edificio al que Melissa había aprendido a saludar con la cabeza. Había personas cuyos nombres Melissa no conocía que se aseguraban de que su ruta a las citas estuviera despejada. Era vasto y silencioso, completamente invisible cuando Melissa no lo necesitaba. Y cuando lo necesitaba, era absoluto. Melissa había pasado las primeras semanas de entender esto esperando la condición. El momento en que la protección revelara su precio, cuando Pedro usaría lo que Pedro proporcionaba como palanca sobre lo que Melissa podía llegar a ser. Melissa había sido condicionada a esperar eso. 1 año de terapia y todavía Melissa se encogía ante la forma de eso en la distancia. La condición nunca llegó. Melissa le preguntó a Pedro directamente una vez. En los primeros meses del matrimonio, sentada frente a Pedro en la mesa de la cocina en la configuración que se había convertido en la geografía de sus conversaciones más honestas, si había algo que Melissa se esperaba que diera, alguna parte de sí misma que el matrimonio le requería que rindiera a cambio de su nombre y su mundo.